Bienvenidas y bienvenidos a este coloquio para abordar cómo comunicamos las políticas de medio ambiente que organiza la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, la EMSI, que lo que hace, su principal labor, es suministrar agua potable en alta a más de 1,6 millones de habitantes, que son las personas que viven en Valencia y en su área metropolitana. El agua y su gestión es piedra angular de las cuestiones y los asuntos sobre medio ambiente. De esto vamos a hablar ahora en el coloquio y permítanme decirles, antes de presentarles a las personas que están aquí sentadas conmigo, que pueden seguir lo que va a pasar aquí en este evento, todas las conversaciones, a través de las redes sociales, como, muy sencillo, con el hashtag o la etiqueta Hablamos de Medio Ambiente, almohadilla y todo seguido, Hablamos de Medio Ambiente. Y ahora sí, vamos a presentar a las personas que están sentadas conmigo para participar en este debate. Tenemos a Elisa Valía, ella es presidenta de la EMSI. Hola, Elisa. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos a José Antonio Sobrino, él es catedrático de Física de la Tierra y Termodinámica de la Universidad de Valencia y Premio Jaume I de Protección del Medio Ambiente 2019. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Patricia Martínez. Patricia Martínez tiene 13 años, pero ojo el dato que ahí donde la ven, ha sido ponente en la clausura del 75 aniversario de la ONU para hablar sobre el cambio climático. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. Muy bien, pues estupendo. Y luego también nos acompaña Diego Aitor San José, él es periodista del periódico Levante, el Mercantil Valenciano, y además es miembro de la ejecutiva de la Unión de Periodistas Valencians. Ahora sí, ya todos nos conocemos, sabemos quiénes somos, y vamos ahora a romper el hielo con una pregunta que aparentemente es sencilla. ¿Por qué todavía es necesario celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente? Como esto es un debate divulgativo, informativo, podéis interrumpiros, de hecho os estoy tuteando, podéis interrumpiros y aportar y enriquecer el coloquio cuando lo creáis oportuno, siempre bajo un control, ¿vale? Entonces lanzo la pregunta, no sé quién quiere empezar, ¿por qué todavía debemos celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente? Bueno, yo creo que los días mundiales sirven para visibilizar causas o cuestiones que son de especial relevancia para toda la sociedad. En el caso del Día del Medio Ambiente creo que es importante porque estamos afrontando ahora mismo un momento crucial en el que tenemos la oportunidad todavía de revertir algunos de los efectos del cambio climático y de adaptarnos a los que no vamos a poder revertir, pero creo que es importante también en este tipo de días y de efemérides pues recordar que el resto de los días del año también hay que tener, en este caso, esa mirada medioambiental a todas nuestras actividades e intentar reducir al mínimo el impacto que tienen nuestras actividades en el entorno. O sea que es un día, pero en realidad son todos. Los celebramos uno, pero son todos. No sé si alguien quiere aportar algo en esta línea. No, simplemente reforzar lo dicho y un poco el crear cultura medioambiental, dar impulso y renovar el mensaje, ¿no? Cada año, intentando pues que llegue a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Bueno, también el problema que tenemos aquí es que en realidad no deberíamos tener que celebrar este día, ya que si todos los días ayudáramos al medio ambiente y recicláramos y ayudáramos a nuestro planeta, no tendríamos que estar celebrando un día para conmemorarlo y animar a más gente a ayudarlo. Así que... Muy bien, una interesante reflexión. Diego. A ver, ya lo han dicho todo, yo vengo aquí de oyente prácticamente y a tomar nota, pero es importante recordar que por mucho que hablemos de medio ambiente, sigue habiendo gente que niega los efectos del cambio climático y se niega las evidencias científicas. Entonces, tener un día, no digo que sea lo único, pero es importante para desarmar esos argumentos y de manera diaria, digamos, acabar con unas teorías que al final son conspiranoicas y van en contra de la ciencia. Tenemos aquí a alguien que sabe de ello y que creo que es importante incidir en esa parte. Como bien dices, tenemos aquí... Ah, sí, adelante. Me he olvidado que es justo el Día Mundial del Medio Ambiente de la restauración, el de este año. Entonces yo creo que es un aspecto muy importante, el restaurar los ecosistemas, el plantar árboles, reverdecer ciudades, etcétera. Y además, nosotros, por ejemplo, en la actualidad estamos trabajando en un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea, donde uno de los objetivos es estudiar el impacto de los fuegos en el suelo sobre el que están los árboles. Y en función de ese impacto intentamos desde satélite detectar aquellas zonas más afectadas para rápidamente iniciar labores de regeneración, para que no se pierda el suelo. Entonces, para mí la regeneración es algo fundamental. Que va en línea totalmente del lema de este año. Pues sigo contigo, José Antonio, porque hemos dicho que está especializado en teledetección, es decir,
en el estudio de los cambios que sufre la Tierra. Quería preguntar, ¿cuáles son los principales cambios que ha experimentado el planeta y si realmente la población es consciente de ello? Sí, añado una cosa en estudiar los cambios desde satélite, a distancia, esa es la teledetección. Pues realmente los cambios en los últimos años, digamos que en el año 79 tuvo lugar la primera cumbre mundial del clima, donde ya los científicos dieron pistas de que la actividad humana estaba impactando, ¿no?, en el medio, en nuestro entorno. En ese momento pues no tuvo mucho eco, exceptuando la comunidad científica, han pasado más de 40 años y ahora la cosa ha cambiado, pero durante ese tiempo no se ha hecho gran cosa y entonces muchas de las variables que en aquel momento ya mostraban signos pues se han reforzado y son más preocupantes. ¿Qué cosas podíamos enumerar? Por la subida del nivel del mar, ¿no?, que estamos subiendo a 3 milímetros por año prácticamente. El deshielo de los glaciares, ¿no? En muchas zonas han desaparecido los glaciares. En otras zonas, bueno, tenemos el deshielo de la capa del Ártico, sobre todo debido al calentamiento global, ¿no? Otros problemas también pues es la contaminación, ¿no?, y sobre todo la calidad del aire, ¿no?, y el aumento del dióxido de carbono, que ese es el fundamental. A partir de la revolución industrial, bueno, pues el aumento, hemos pasado prácticamente en los últimos 60 años de 315 partes por millón a 400, yo lo miré ayer, creo que estamos en 418 partes por millón en volumen de dióxido de carbono. Bueno, y de hecho la pandemia no ha reducido esto, es decir, si bien las emisiones se han reducido en el año 2020, ya incluso las estamos superando en algunos países, ¿no? Es decir, que volvemos un poco a las andadas, ¿no? O sea, que este paréntesis de la pandemia ya estamos otra vez deshaciendo un poco lo que habíamos andado. Claro, o sea, ha sido un poco frenar, pero no ha sido cambiar, ¿no? Entonces estamos recuperando la velocidad. Pero al menos ha servido para darnos cuenta de que habíamos ayudado al planeta sin saberlo, intentando no movernos ni nada. En realidad estábamos ayudando al planeta, por lo cual es como otra razón por la cual tenemos que darnos cuenta de que el cambio climático es real y todo eso. Totalmente de acuerdo, además ha sido, desde el punto de vista de una experiencia, ha sido una experiencia inigualable, ¿no? El poder estudiar ese impacto, ¿no?, sobre el entorno. Entonces, eso se ve claramente y nosotros, en datos de satélite, se observa muy bien cómo ha variado la calidad del aire, las emisiones de dióxido de nitrógeno, cómo cayeron en picado, cómo ahora vuelven a subir, es decir, todos estos parámetros, tenemos mucho material para sacar conclusiones de cara al futuro. ¿Sí? Muy importante sacar conclusiones y sobre todo conocer lo que está ocurriendo. Las personas que están aquí sentadas ahora mismo representan diferentes sectores, ¿no?, de la sociedad. Hablamos de la divulgación científica, la administración pública, la juventud, los medios de comunicación. Todos estos agentes necesariamente deben estar concienciados contra el cambio climático por el bien del planeta. Hablaba José Antonio Sobrino sobre la importancia también de los cambios que está sufriendo la Tierra, pero desde la administración pública me dirijo ahora a Elisa Valía. ¿Se tiene esa mirada verde, esa mirada medioambiental a la hora de impulsar políticas desde precisamente la administración pública? Yo creo que en mayor o menor medida sí se tiene, y creo que ahora mismo una de las cosas positivas es que se empieza a tener en todos los ámbitos, no solamente quien está encargado de medio ambiente se preocupa por el medio ambiente, sino que desde todas las áreas se intenta buscar esa pequeña contribución a ser más sostenible. A mí, en particular, lo que más me preocupa es que seamos capaces de generar alianzas fuertes entre todos los actores, ¿no?, y que sepamos comunicar en temas de medio ambiente, porque hace falta mucha información y porque muchas veces creo que para cada persona probablemente pueda hacer un esfuerzo distinto. Y entonces tenemos que saber llegar a todos los grupos de población con mensajes distintos de qué es lo que ellos pueden hacer. A todos nos cuesta igual cambiar unos hábitos que otros, lo importante es encontrar que todo el mundo encuentre un margen para cambiar sus hábitos y contribuir, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante también desde la administración pública, de generar esa alianza con los jóvenes, con los medios de comunicación, sobre un poco la reflexión que hacemos también desde qué queremos cambiar en nuestras ciudades, en
territorios y por qué. Y hacer cómplices también a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y las personas que se dedican no solamente a investigar, sino a otra parte fundamental que es la divulgación científica, porque no solamente es investigar en términos científicos o de investigación, sino también en cómo se divulga todo eso, todo ese conocimiento, porque si no llega a la gente no lograremos nada. Las administraciones públicas por nosotras mismas no tenemos la capacidad, tenemos mucha capacidad normativa y de hacer cambios transformadores, pero ni nosotros solos lo podemos hacer, ni la ciudadanía sola lo puede hacer, ni los investigadores solo lo pueden hacer. Por tanto, para nosotros también en la administración pública es fundamental generar esa alianza entre todos para remar todos en la misma dirección y cada uno en lo que pueda hacer y en lo que pueda contribuir. Uno de los puntos importantes para contribuir son los medios de comunicación. Diego, bajo tu punto de vista, ¿se habla suficiente sobre estos asuntos, sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente en los medios de comunicación? O incluso, de alguna manera, se han dado visiones extremadamente apocalípticas que podría a lo mejor de alguna manera retrasar lo que queremos avanzar. Y hablamos mucho o poco los medios. Lo que sí que puedo decir es que la sección de medio ambiente o hablar de cambio climático me parece muy, muy complejo, porque tienes ahí una serie de, al final, de subapartados o apartados que tocan desde la salud, que quizás no se habla cuando hablamos de medio ambiente, desde la política, el apartado de la política es fundamental, la parte económica, tiene una parte de divulgación científica que es muy complicada y que es muy técnica en muchas ocasiones y que eso dificulta quizás que se informe bien de algunas cosas. Y luego yo creo que caemos un poco en esa idea del mensaje apocalíptico dentro de 50 años, que hay para muchas personas que quizás es como, bueno, dentro de 50 años el mar subirá, yo qué sé, medio metro. Ya, bueno, bien, pues en la Malvarrosa tendremos menos playa, ya tendremos más tiempo para hacer sombrillas. Pero no sé si a veces nos equivocamos a la perspectiva y no hacemos una información muy próxima al lector y más a corto plazo, como por ejemplo leía por encima, buscando a ver qué responder de esto, leía que el 70% de las infecciones emergentes son por causa de zoonosis, es decir, de la transferencia entre un animal a las personas, virus, hablamos de virus, bacterias. Claro, eso al final tiene un impacto importantísimo en la salud y al final es medio ambiente. Entonces, no sé hasta qué punto no hablar de medio ambiente o hablar solo de medio ambiente como suben 2 grados o las lluvias más fuertes de los últimos 50 años hace que se diluya el mensaje y quede como anecdótico más allá de generar realmente una conciencia medioambiental. Esto decía un poco también Elisa Valía, que tendría que estar esta cuestión, dado que aborda muchos asuntos fundamentales, repartido en realidad en toda la administración pública y en el mundo en general, o sea, en todas partes, no que haya un cajón en el que esto sea medio ambiente, ¿no? ¿Esto es lo que te referías un poco? Sí, sobre todo que gestionemos, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo en concreto de la EMSI, ¿no? Nosotros ahora mismo sí que introducimos la mirada medioambiental a todo el ciclo integral del agua, porque al final el agua es como un sector que es evidente que es medio ambiente, pero nunca se ha tratado desde la administración pública como una parte importante del medio ambiente, de la preservación de la biodiversidad, de la protección del medio ambiente, y el agua y cómo la gestionamos es fundamental. Y sí que, por ejemplo, nosotros tenemos el objetivo de ser neutros en carbono en el proceso de potabilización y distribución de agua. Y, por ejemplo, eso, que todas las áreas tengan esa ambición de preocuparse porque lo que hacemos sea neutro en carbono, que sí que contribuya a una eficiencia en el uso de los recursos, etcétera, yo creo que es positiva. Lo que pasa es que a mí lo que más me preocupa, como decía antes, era cómo comunicamos esto. Es decir, cómo hacemos atractivo a la gente, porque también cada uno a lo mejor en su vivienda o en su actividad diaria también tiene que intentar reducir la huella de carbono de sus actividades, ¿no? Y a lo mejor de una manera muy didáctica explicar por qué queremos reducir la huella de carbono y después dar herramientas a la gente para que también pueda asumir ese tipo de objetivos o ese tipo de retos en su día a día, porque si aquí no, esto es un sumatorio, si no sumamos todos, una de las patas por su cuenta no lo va a poder hacer, ¿no? Y ahora tenemos una oportunidad, porque tenemos una gran crisis y ahora la recuperación económica pues se puede hacer en unos términos o en otros, que probablemente pues para algunos siempre será insuficiente y para otros será demasiado, pero yo creo que ahora tenemos una oportunidad de sí que condicionar pues gran parte del gasto público que se va a hacer, que va a ser mucho,
a transformar realmente las actividades que llevamos a cabo en nuestro día a día, también el tejido productivo, pero también las actividades más sociales o más de ocio, transformar el modelo hacia un modelo realmente neutro en carbono, más sostenible, con una mirada mucho más larga, mucho más duradera, y yo creo que ahora es una oportunidad después de esta gran crisis, que además nos ha hecho ver, como decían antes, que me parecía importantísimo, porque en la vida nos podríamos haber imaginado un experimento de un parón absoluto de todo, y nos ha servido para ver que si lo hacemos distinto, pues probablemente tengamos todavía oportunidad de revertir muchas de las cosas que ya tenemos encima. Claro. Yo no sé si parte del problema, perdón, y volviendo un poco a los medios de comunicación, Sí. no sé si el problema es lo que comentaba un poco la concejala antes, y es que tenemos muchísima información. O sea, el problema no es que falte información tenemos. El problema es que al final, cuando hay tanta información y cuando hay tantos titulares, no sé si genera el efecto contrario, y es, bueno, está todo mal, pues ya está, o no, o es otro informe y otra cosa que dice algo. No sé si al final, con tantos datos, nosotros los propios medios dificultamos la labor de entendimiento a la ciudadanía, que por otra parte creo que es la ciudadanía, lo importante de informar bien a la ciudadanía y que la ciudadanía esté informada es que exija a la administración, no que la administración marque el largo plazo, sino que sea la ciudadanía la que exija que los partidos o que la administración cumpla ese objetivo. Si al final la administración pone unos objetivos pero la ciudadanía no los acaba de ver, es absurdo, vamos en dos patas con diferente tamaño. El tamaño tiene que ser parecido. De hecho, yo creo que es la ciudadanía la que suele tener que mirar más adelante y que la administración un poco se amolde a esas necesidades y esas exigencias, porque al final es la que hace, bueno, lo que hemos visto con el matrimonio igualitario, homosexual, y es que se volvió una reivindicación por parte de la sociedad, la administración se adaptó y ahora es una cosa que es prácticamente irreversible. Me parece que José Antonio Sobrino Sí, quiere apuntar algo. en relación con los medios de comunicación y aquello que nos afecta a nosotros en tanto que investigamos en la materia, yo sí echo de menos a veces que no solo se planteen los problemas, sino las posibles soluciones, que eso se ve muy poco, ¿no? Se ve muy poco publicado. Y luego que en lo posible que los datos lleven siempre alguna referencia, ¿no? Pues se ha publicado en la revista tal, porque a veces parece que aparecen esos datos, no se sabe cómo han llegado ahí, a veces son contradictorios a otros que tenemos, entonces el poder seguir la fuente yo lo veo fundamental de cara, bueno, pues a asegurar la fiabilidad de lo que nos están contando, y una cosa que, bueno, que al final la das por perdida, pero es la batalla de los titulares, ¿no? Es decir, el tema este de unos titulares que luego lees la noticia y parece que no tenga mucho que ver, ¿no? Sí, el problema que yo también veo es que a veces nos ponen noticias en la televisión y todo eso sobre cosas que están pasando, y el problema es que como vemos que están pasando como muy lejos, en países pobres, y que a nosotros, en plan, donde estamos viviendo en este momento, por ejemplo, en Valencia, no nos está afectando gravemente, entonces como que intentamos ignorarlo, y eso es lo que creo que también se refería, y pues como que todo lo que pasa es como somos un poco egoístas, y como no nos está pasando a nosotros en ese momento, como que lo dejamos pasar y ya está. Y Patricia, estás muy concienciada, como estamos viendo, ¿cómo empezó eso en tu propia vida? ¿En qué momento dijiste, tenemos que cuidar el planeta? Pues a ver, yo ya desde pequeña pues me gustaba mucho la naturaleza y todo eso, pero no sé si fue durante la cuarentena o algo así, que estaba yo mirando las noticias y vi que pues había muchos problemas del medio ambiente y todo eso, entonces como que me afectó un poco, me puse un poco triste y eso, entonces decidí que teníamos que hacer algo para ayudarlo. Y pues de ahí empecé a crear mi cuenta de Instagram y empecé a hacer cosas que ayudaran al planeta. Recientemente acabamos de aprobar en España la ley climática, que lo que busca es la neutralidad climática para el 2050, es decir, que se emitan los gases de efecto invernadero que pueda asumir el planeta de manera natural y pueda absorber de manera natural. Si queréis una pequeña reflexión sobre esta ley climática, pero sobre todo, ¿cómo se ha comunicado esto? ¿Cómo se ha explicado a las personas que España tiene ahora una ley climática y que este es el objetivo y que esto es lo que tenemos que hacer si no queremos cargarnos nuestra propia casa? Bueno, yo creo que la parte de la comunicación es el eslabón más débil de toda la cadena. España ha sido
muy activa en las últimas cumbres en impulsar también y en generar consensos para que todo el mundo se adhiriese a compromisos internacionales. Y yo creo que ahora mismo que nos enfrentamos, como decía antes, a un periodo de mucha inversión, de mucho gasto público, creo que es importante tener un marco en el que encajar todas esas inversiones. Es preferible ir dando pasos, ir poco a poco, porque hay mucho margen, pero yo creo que habrá segundas y terceras fases de esta ley conforme vayamos consiguiendo todo, y creo que es muy oportuna por eso, porque creo que el gasto público ahora va a ser grande y debemos dirigirlo hacia algo muy concreto y que la gente tenga claro hacia dónde vamos todos juntos. ¿Alguien quiere hacer algún apunte sobre esto? Yo soy un poco escéptico, no con respecto a esta ley, sino en general, ¿no? Con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y pues con el Acuerdo de París, por ejemplo, el alcanzar el 1,5 grados, que lo veo francamente irrealizable, porque no se trata solo de tomar acuerdos, sino de decisiones que vayan en esa dirección. Entonces necesitamos cosas concretas, pero para allá. Para ayer, las necesitamos. Exacto. Para allá. De hecho, una de las cuestiones que es una consecuencia del cambio climático es el aumento de la temperatura de la Tierra. Saco aquí a colación el término estrés hídrico. Ya sabéis que la EMSI, que gestiona el agua en alta, la piedra angular de su labor es el agua. Yo quería saber, ¿estamos ante una emergencia hídrica? ¿Podemos hablar en estos términos? Yo creo que ahora es un momento en el que todavía podemos prepararnos bien para ese momento de estrés más fuerte, porque estrés, por lo largo de la historia, siempre ha habido, es una cuestión cíclica y hay momentos en los que hay más disponibilidad, otra menos, pero lo que sí que está claro es que por las sequías cada vez van a ser más prolongadas y por tanto tenemos que trabajar ahora para evitar problemas en el futuro cercano. En Valencia es algo de lo que podemos estar orgullosos y es que nuestra área metropolitana tiene una eficiencia de más del 97% de la red, que es algo que habrá pocos casos en Europa que sean similares. Y sobre todo yo creo que hay que trabajar mucho en la reutilización. No para todo hace falta agua potable. El agua pues, puede reutilizarse con determinadas condiciones, se puede utilizar para algunos procesos o para algunos usos, agua reutilizable. Y ahí yo creo que sí que hay una asignatura pendiente y hay mucho margen para trabajar, porque ahora mismo estamos en Valencia, por ejemplo, reutilizando en torno al 30% del agua que se depura, y eso pues es poco, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que concienciar mucho, ¿no? Yo creo que el agua ahora mismo, yo me acuerdo de pequeña que a veces nos cortaban el agua, ¿no? Algo que ya no ocurre, y yo creo que esa percepción de que siempre tenemos agua disponible pues hace que algunas veces el consumo pues responda a hábitos no tan razonables, no tan sostenibles, ¿no? Los procesos productivos también deberían plantearse en términos de ahorro de agua y de reutilización para ciertas actividades productivas. No hace falta que sea agua potable, evidentemente lo que se gasten, a veces no se usa, pero sobre todo yo creo que ahora nos da margen todavía para prepararnos bien y no tener escasez de acceso al agua. Sí, bueno, el estrés hídrico, que desde teledirección, por ejemplo, se puede detectar el estrés hídrico sobre la vegetación, fundamentalmente utilizando datos en el espectro térmico, ¿no? Porque cuando hay falta de agua, cierran los estomas las plantas, entonces aumenta la temperatura. Puedes ver esos cambios de temperatura. En la Comunidad Valenciana, según el informe de AEMET, el año hidrológico ha sido bueno, o sea, ha sido casi un 30% superior y el mejor de los últimos 10 años. Pero bueno, es un tema coyuntural. Lo normal es que vayamos posiblemente hacia una disminución, ¿no?, de la cantidad de lluvia. Y eso va a tener que haber planteamientos sobre prioridades, ¿no?, o un poco sobre limitación o sobre adaptabilidad a todos los niveles. Incluso, yo estoy pensando incluso en una modernización del regadío, ¿no?, porque a veces se puede seguir incluso regando por inundación o a manta, ¿no? Eso está un poco ya difícil de justificar, ¿no?, en las actuales circunstancias. Planteamientos de lo que estamos haciendo ahora para poder mejorar reutilización de agua y también tomar conciencia, ¿no?, de que el agua es un recurso valioso. ¿Estamos en esa línea, Patricia? ¿Cómo crees que tú y el entorno en el que te mueves, la gente de tu edad, es consciente de que es necesario tener un consumo responsable de agua?
Pues la verdad no sabría decirte, porque muchas personas sí que están muy concienciadas de todo este tema, de que el agua es muy importante, de que hay que cuidar el planeta y todo eso, pero luego hay otras personas que es como yo soy pequeño, como soy joven aún, y se supone que el problema lo tienen que llevar los adultos, pues yo no puedo hacer nada. Estilo como que dejan pasar el problema y intentan como que los adultos hagan cosas en vez de hacerlos ellos, por ellos mismos, que ayudaría mucho más a esta causa. De todas maneras, yo pienso que sí que están habiendo muchas charlas y todo eso para concienciarlos, pero que también deberíamos como pasar a la acción. Yo creo que los jóvenes, adolescentes, niños en general, estamos muy concienciados de lo que está pasando, pero que no llegamos a dar ese paso para ayudar al planeta de verdad. Porque con una concienciación no, en plan, es muy importante, pero tienes que hacer cosas. ¿Y qué habría que hacer? Pues sobre todo yo pienso que el punto más importante que hay que hacer es repensar 2 veces todo lo que hacemos, que es pues pensar 2 veces lo que hacemos, pensar si de verdad necesitamos una ducha que sea muy larga, que gastemos muchos litros de agua que luego no se pueden recuperar, o no sé, intentar no comprar todo lo que ves, solo lo que necesitas. Como pensar 2 veces todas tus acciones y intentar pues ayudar lo máximo que puedas al planeta. Ahí, siguiendo un poco con el tema del agua también y del estrés hídrico y del cómo vivimos ahora o cómo nos hemos acostumbrado a vivir ahora, habría que encontrar tal vez un equilibrio también entre suministrar agua en el modo de vida en el que estamos y no sobreexplotar los acuíferos. No sé si aquí también hay alguien que quiere comentar al respecto. Sí, para nosotros, por ejemplo, y ya no a nivel metropolitano tanto de suministro de agua potable, sino de renaturalización de la ciudad, creo que el agua es algo importantísimo. Se piensa mucho en reverdecer las ciudades, pero creo que también hay que ver cómo se gestiona el agua dentro de las ciudades. Y creo que ahí sí que es importante hacer un cambio radical de, por ejemplo, pavimentos, de infraestructuras. Creo que hay que empezar a pensar que si un día llueve mucho no pasa nada porque al día siguiente haya barro, porque el terreno está filtrando el agua para volver a reconducirla al terreno. Creo que hay que hacer también mucha pedagogía y creo que estamos muy acostumbrados a que el agua intentar que se vaya lo antes posible y eso yo creo que es un error, ¿no? Y creo que hay que ver cómo gestionamos el agua en las grandes ciudades, por ejemplo, que además, como Valencia, por ejemplo, tenemos un problema y es que tenemos la lluvia muy concentrada, tenemos las infraestructuras sometidas a mucha presión de golpe, pero luego estamos 3 meses sin recibir ni gota. Y creo que la renaturalización de las ciudades, como decía, pasa también por una gestión del agua mucho más sostenible y mucho más valiosa en cuanto a tratar el agua como un recurso y no como un residuo que queremos deshacernos de él. Y creo que ahí sí que hay mucho que hacer porque en general hay muy pocas ciudades que trabajen con esa premisa y creo que es algo que es fácil de entender. Yo creo que es fácil de entender que debemos dejar que el agua lleve su ciclo lo más natural posible y para eso necesitamos que se infiltre de nuevo en el terreno. Y ahí la ciudad es una barrera absoluta impermeable, tanto las calzadas como los parques, es que incluso los parques se diseñan para expulsar el agua y no para que se reinfiltre. O sea, creo que hay que hacer un cambio bastante drástico de planteamiento. Hay que hacer un cambio de planteamiento en esto y también en las energías que estamos utilizando, porque la ciencia también evidencia que tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono. Estamos también trabajando en esta dirección. Llamamos a las fuentes desde los medios de comunicación, Diego, llamamos a las puertas adecuadas para escribir artículos sobre esto y llegar, como decían también, a cuanta mayor gente mejor. Yo creo que sí que se intenta llamar a las fuentes, pero otra cosa es que lo sepamos tratar bien desde los medios. Otra cosa es que, como explicaban antes, si sabíamos dar nosotros soluciones o si podíamos dar soluciones, porque es verdad que el periodismo tiene una cosa muy bonita que a la vez es un fallo, y es que somos historiadores del presente. Entonces nosotros al final lo que estamos informando es de lo que acaba de ocurrir o de lo que está ocurriendo. Y es muy difícil predecir qué puede pasar cuando se tome una medida o no se tome. Que quizás es uno de los fallos, que quizás nosotros cuando se tome una medida, desde la comunicación, desde el periodismo, lo que contamos es cuánto va a costar esa medida, pero no contamos cuánto podría costar no implementarla. Por ejemplo, lo de los parques, podemos contar que
se va a dejar que entre comillas, que se embarre la ciudad durante 2 días y que eso puede tener a gente perjudicada, pero sin embargo no vamos a contar cuáles podrían ser las consecuencias de no poner esa medida porque vamos a perder una cantidad de agua que podríamos reutilizar. Bueno, jugamos con ese doble juego que hay muchas veces que por supuesto que nos equivocamos y que tendríamos que cambiar y yo creo que sí, que tendríamos que levantar muchas veces el teléfono y llamar, y muchas veces tendríamos que pecar de humildad, ¿no? y bajar nuestro tono y pedir por favor ayuda y que desde la ciencia, que desde los expertos nos aconsejen. Entiendo que también para los expertos muchas veces somos un tostón, porque llamamos a las 5:30 de la tarde, porque pedimos datos de cosas que han pasado ya, pero que la ciencia, que los datos tardan, que los análisis tardan, que las evidencias, que la forma de expresarse de la ciencia tiene otros tiempos que no la del periodismo. Nosotros pedimos las cosas para allá o para hace un rato, y en cambio pues la ciencia pide más sosiego y pide poder estudiarlo. Entiendo también que es un fallo, pero también desde el periodismo, desde la humildad del periodismo, también pedimos un poco de, ostras, ojalá también echándonos un cable, decidnos las cosas que hacemos mal, pero también ayudad, echad una mano, porque hay muchas veces que los que llamamos somos redactores pringados como yo, que no tenemos ni idea. Y claro, cuando te viene una explicación por el otro lado del teléfono, pues eso lo tienes que explicar, y se lo tienes que explicar a mi madre que no tiene ni idea, y le tienes que hacer interesante la noticia. Entonces, nosotros jugamos con la mala suerte de estar entre medio de 2 aguas, o entre 3, que es la de los científicos que lo explican, los jefes que tienen que comprarte el tema y los lectores que tienen que leerlo. Entonces, bueno. Sí, bueno, te doy la razón. De todas formas, hay herramientas hoy en día que te permiten tener información e incluso predicciones, ¿no?, con unos días de antelación. Por ejemplo, el programa Copernicus de la Unión Europea, que es un programa muy interesante, donde se ha invertido mucho dinero, donde hay muchos datos de satélite, datos medidos in situ, y donde nos están dando mapas pues, de inundaciones, de previsión de sequías, de incendios, en tiempo prácticamente real. Es decir, que uno accede a la página web y va buscando. Y además no se ocupa solo de esto, se ocupa de temas oceánicos, atmosféricos, de seguridad, de contaminación. O sea, tenemos hoy en día unos medios y unas herramientas que podéis utilizar, porque la información es ingente y de hecho, aparte de eso, tenemos también la Agencia Espacial Europea, donde España es miembro, y donde hay distintas iniciativas. Hay una iniciativa que es la iniciativa del cambio climático. Entonces ahí se analizan lo que se llaman las variables climáticas esenciales. Son aquellas variables que toman un poco el pulso del estado de salud de la Tierra. Un parámetro que quieres seguir en el tiempo y ver cómo va evolucionando, ¿no? Puede ser pues, la temperatura, el nivel del mar, lo que decíamos antes, el deshielo de los glaciares, el cambio de la cobertura terrestre, la deforestación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay mucha información, pero hay información contrastada hoy en día, ¿eh? Ahora, a veces sí es verdad que hay un episodio puntual y te pueden llamar para que enseguida hagas una evaluación. Claro, necesitas tener datos in situ para contrastar, porque es decir, dar un dato sin un error asociado no es algo que deba de hacer alguien que trabaja a nivel cuantitativo, ¿no? Es una cuestión, supongo, de encontrar un equilibrio entre la rigurosidad científica, lo que requiere también el periodismo de que sea entendible por la población. Es verdad que lo que se hablaba aquí antes es de buscar también soluciones y de encontrar un equilibrio entre lo que, bueno, divulgación científica, herramientas periodísticas para llegar a la población e informar sobre estas cuestiones. Y uno de los asuntos también de los que se habla mucho, pero quizá también habría que hablar de las soluciones a esto, como apuntaba, me parece que era Sobrino durante la conversación, son los plásticos de un solo uso. Es decir, sabemos que el plástico no hace bien al planeta, la cantidad ingente de plástico que generamos y que usamos de un solo uso, pero quizá la población dice, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Como, por ejemplo, beber más agua del grifo, por ejemplo. No sé, abro este melón sobre la concienciación sobre los plásticos de un solo uso. ¿Qué podemos hacer si estamos en la dirección
de divulgar en este sentido o si todavía nos falta muchísimo, muchísimo por hacer. ¿Quién quiere hablar? Patricia, te veo. Pues a ver, yo creo que está la población bastante concienciada. Hablemos de las bolsas de plástico de los supermercados, por ejemplo, que antes, ahora ya creo que tienes que pagar, pero antes, por ejemplo, eran muy baratas, en plan, no tenías que pagar. Y las cosas que son de plástico de un solo uso en sí suelen ser más baratas que las que son reutilizables, aunque a largo plazo las reutilizables te salen más económicas. Eso también está haciendo que mucha gente, aunque sepa que hay un problema de los plásticos de un solo uso, no llegue a comprar cosas, por ejemplo, de tela. Y pues alguna solución que yo podría dar es intentar reutilizar las cosas, ejemplo, comprar cosas que sean de tela para poder usarlas, por ejemplo, bolsas de ir a la compra, que en muchos supermercados si compras X cosas luego te las regalan o algo, pues intentar reutilizarlas y pues eso, y sobre todo también hay poner el punto de repensar también, porque ayudaría, si volviéramos a pensar cómo afectaría todos estos plásticos que nosotros usamos a nuestro planeta, nos daríamos cuenta ya toda la población de que las cosas que son reutilizables, los objetos, todo eso, es mucho mejor para el planeta que los plásticos. La R de repensar de Patricia. ¿Damos soluciones para la cuestión del plástico? ¿Hay soluciones? Yo creo que lo del plástico de un solo uso es un drama total y creo que es completamente superfluo en la mayor parte de los casos y es fácilmente cambiable ese hábito. Es decir, desde, por ejemplo, el tema de las botellas de agua, que poco a poco se va viendo como la gente sí que va utilizando botellas reutilizables y sí que va concienciándose un poco más sobre eso, hasta, por ejemplo, las compras en supermercados, que es verdad que las puedes hacer a veces más conscientemente y más respetuosas, pero que en general hay un abuso del plástico de un solo uso completamente, ¿no? Y creo que eso es un problema con el que es muy fácil empatizar. Es decir, yo creo que es un punto bueno para implicar a la gente en un cambio, porque creo que es algo bastante evidente, creo que es fácil de divulgar, porque es evidente que los plásticos, además entidades como Greenpeace dan datos también demoledores de un 30% de reciclaje de los plásticos de un solo uso, y creo que es algo que es un mensaje muy fácil de explicar y que nos puede hacer implicar a mucha gente que a lo mejor no tiene esa conciencia todavía tan interiorizada en algo que es un reto de todos. Y con respecto al plástico de un solo uso asociado al consumo de agua, que a mí me parece un drama, vamos, absoluto en Valencia, sí que es verdad que desde el Ayuntamiento, por ejemplo, estamos haciendo muchísimo esfuerzo por intentar explicar, no decir lo que la gente tiene que hacer, porque yo creo que eso normalmente no funciona. Si lo dices como lo que hay que hacer y lo que no suele funcionar. Nosotros estamos dando información de cuánto cuesta consumir X cantidad del grifo y X cantidad embotellada, cuánto cuesta producir un litro de agua embotellada con respecto a un litro de agua del grifo, en huella de carbono, en también consumo de agua en la producción, etcétera. Y estamos intentando explicar a la gente el impacto que tiene su hábito en el planeta. Porque confiamos también en que poco a poco la gente tomará esas pequeñas decisiones del día a día que entre todas pues sí que supondrán un cambio y sobre todo yo creo que suponen la iniciación de muchas personas en un comportamiento mucho más respetuoso con el medio ambiente. Creo que muchas veces hay cosas que tienes que encontrar con lo que enganchar con las personas, con lo que cautivarlas en un determinado sentido para que a raíz de ahí pues puedan entrar en una rueda de cambio de hábitos mucho más profunda realmente. Sobre el tema concreto de los plásticos, es evidente que si eliminamos de forma gradual los envases de un solo uso, pues no se usarán, lógicamente. En cualquier caso, yo creo que como consumidores sí que tenemos cierto poder frente a los fabricantes, ¿no? En función de nuestras decisiones. Y el uso de imágenes también sería muy interesante para concienciar a la población. Hay islas de plástico en el océano que se pueden ver perfectamente de satélite, ¿no? Y en muchos estudios sale, pues no sé, los nanoplásticos están por todos los sitios, ¿no? Los peces en el mar, pues los ingieren en el aire que respiramos, o sea, tiene ciertos efectos sobre la salud y a lo mejor habría que mostrar eso para concienciar a la gente, ¿no? De una forma que ayude, ¿no? a disminuir. Los cambios cuestan, sobre todo los que tenemos ya asumidos, pero quizá, y muy en línea de lo que estabais hablando,
quizá, y planteo esta pregunta, tendríamos que avanzar o reflexionar sobre los propios valores que tenemos en la actualidad sobre el medio ambiente, sobre los valores que tenemos a nivel medioambiental. Por ejemplo, Patricia vemos que está muy concienciada, pero ¿estamos todos así y todas tan concienciados y concienciadas? Una reflexión sobre los valores. Sí, perdona, sobre el particular, que quería decir que ser consciente no implica que se resuelva un problema, ¿no? Tú puedes ser muy consciente, pero no tienes herramientas, ¿no? No sé, estoy pensando pues en gente que para ir a trabajar pues necesita usar el coche porque no hay otra forma de llegar a su lugar de trabajo. Entonces, bueno, pues hay que intentar pensar alternativas. A lo mejor puede hacer teletrabajo y no necesita desplazarse, no sé. Tenemos que intentar poner herramientas al servicio del ciudadano para que pueda llevar a la práctica la conciencia que tiene sobre el problema climático. Sí, de eso también intentaba hablar cuando he dicho que muchos jóvenes están concienciados pero no llegan a pasar a la acción. Tal y como ha dicho, pues también muchas personas tienen ese problema, ya que están concienciados pero por sus situaciones o por, no sé, lo que les pase en ese momento, no pueden llegar a ayudar, y por eso también necesitaríamos herramientas por parte de, no sé, de otras personas, y para intentar que todos nos unamos juntos para ayudar al medio ambiente. A mí eso es muy importante porque gente concienciada, o sea, si ya tienes la concienciación, que para mí es lo más difícil, en personas más adultas, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho con las personas jóvenes, sobre todo porque al final es verdad que yo a eso me refería también, en poner muchas herramientas encima de la mesa. No todo el mundo va a cambiar todos sus hábitos, pero si tú ofreces muchas soluciones distintas, a lo mejor una persona cambia 10 cosas, otra cambia solo 2, pero si el que va a cambiar solo 2, las que le pones encima de la mesa no le sirven por distintas razones, pues no va a cambiar ninguna. Entonces, al final yo creo que se trata de explicar muy bien y muy para pasar a la acción, es decir, en acciones muy concretas, lo que puede hacer. Y luego hay otra cosa muy interesante, que es traducir las cosas a dinero, porque eso sí que es un lenguaje que generalmente se entiende bastante bien, ¿no? Entonces, al final, cuando tú tienes que reciclar, también cuesta dinero. ¿Cuánto cuesta reciclar una tonelada, por ejemplo, de residuos plásticos? Pues también estaría bien que la gente lo supiese. ¿Cuánto generas tú al año de plásticos y cuánto ha costado reciclar lo que se haya podido reciclar de lo que tú has mandado al contenedor correspondiente? Y eso al final, por eso nosotros también incidimos mucho en la cuestión económica, porque es algo que entiende todo el mundo y que en mayor o menor medida pues es algo bastante visual, ¿no? Es decir, 500 euros y 3 euros pues es algo que la gente ve enseguida los beneficios de pasarse de una cosa a la otra, ¿no? Y por eso también trabajamos un poco en diferentes líneas. Trabajamos en el impacto medioambiental, el impacto económico, el impacto social, para que cada uno luego después elija cuál es su motivación real para cambiar, ¿no? Y al final, para mí se trata de eso, porque no todos los ciudadanos van a responder igual ante las soluciones que se planteen desde la Administración o desde las empresas que producen los bienes y servicios. En este coloquio se ha hablado de información, de herramientas para promover estos cambios. Se está hablando de la juventud, se está hablando de ciencia, se está hablando de medios de comunicación, de administración pública. Hemos abordado muchos temas y a mí particularmente se me ha hecho corto, pero llevamos un ratito. Entonces, quería por favor pediros una última reflexión a cada uno sobre todo lo que se ha hablado y desde el prisma que queráis, pero siempre claro, desde una mirada medioambiental, porque ya hemos visto que lo impregna todo. Entonces, empezamos, por ejemplo, con Diego. Bueno, yo como resumen destacar la importancia de informarse bien. La clave de una buena elección al final está en la información. Leer aquellas informaciones que tengan buenas fuentes y que citen informes científicos como explicaba José Antonio. Y nada, que al final lo de la información es poder, también es un método de concienciación y es un primer paso para pasar a la acción. Muchas gracias, Diego. Patricia. Pues a mí me gustaría destacar que deberíamos avanzar todos juntos, porque si avanza una persona nunca podremos ayudar al planeta. Así que pues simplemente pienso que también las pequeñas acciones cuentan mucho y que si cada uno hacemos pequeñas cosas, pues ayudaremos mucho. Y pues básicamente es eso, creo. No, pues no es poco, no es poco. José Antonio. Bueno, yo haría una reflexión en la línea de Bertrand Russell, que decía aquello, pregúntate por los hechos, ¿no? Y
Entonces, si tú ves lo que está ocurriendo, pues no intentes creer aquello que te viene bien, sino aquello que te muestran los hechos, y los hechos son evidentes, ¿no? Todo lo que hemos dicho antes, que no voy a enumerar, de los distintos parámetros, ¿no?, que están cambiando debido a la actividad humana. Por tanto, yo creo que lo que se trata es de que esa información llegue de la mejor manera posible al ciudadano y que la Administración ayude al ciudadano a que pueda realmente activarse, ¿no?, en la protección al medio ambiente. Hay que dar ese mensaje. ¿Y Elisa Valía? Yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento clave, ¿no? Y yo creo que desde las administraciones públicas sí que en la mayoría de los casos estamos siendo conscientes del papel que jugamos en la sociedad y el papel que nos toca jugar ahora, que es pues de adoptar políticas valientes y de hablarle a la gente como adultos y reconocer el papel de cada uno en la sociedad. Creo que debemos tener claro que hay que acompañar a los sectores productivos en muchos cambios que deben acometer y que probablemente es verdad que no pueden hacerlo solo, y creo que debemos generar alianzas, sobre todo pues, con la comunidad científica, con la ciudadanía y con los medios de comunicación, para que todo llegue a todos los rincones y que el impacto de lo que hacemos sea mucho más transformador. Pues con todos estos mensajes nos quedamos, que no son pocos. Esperamos que a ustedes también les haya parecido interesante y que les haya generado al menos la curiosidad de reflexionar sobre todo lo que se ha hablado aquí, porque al fin y al cabo el medio ambiente, como hemos visto, es todo y que debemos cuidarlo y hacer un consumo responsable. Muchas gracias y feliz Día del Medio Ambiente.